Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que hoy tenemos un tema preocupante, sin duda por la incidencia que tiene en el mundo este tema. Por eso tengo la satisfacción que cuando esto ocurrió, por el primero que pensé con mi querido amigo Jorge, el doctor Jorge Castro, un gran politólogo internacional, que fue el primero que dijo acá que iba a ganar Trump en este mismo programa. Y después que fuimos a la elección y se produjo lo que él había vaticinado, volvió a decirnos este tema. Además conoce muchísimo este tema, pero yo creo que la persona del doctor Castro era indispensable para nosotros que estuviera hoy en este programa. Por favor, gracias por invitarme. Te agradezco mucho, querido Jorge. Encantado. Contamos, Mira, la contarle a la situación gente, del conflicto entre Estados Unidos y China se puede resumir en estos términos. La semana pasada, el gobierno de Trump resolvió aumentar los aranceles para las importaciones chinas hacia los Estados Unidos de 10% a 25%. Lo hizo sobre un total de importaciones chinas a los Estados Unidos de 200.000 millones de dólares. Con esta precisión que conviene tener presente, este aumento de aranceles, que es una sanción comercial, así es, solo se aplica a las exportaciones chinas que han salido de los puertos chinos el día 10 de mayo de 2019. Más del 90% del comercio bilateral entre las dos superpotencias es un comercio que se realiza utilizando los transportes navales, el tráfico marítimo, lo que significa que las exportaciones chinas que van hacia Estados Unidos, que han salido de los puertos de la República Popular el día 10 de mayo de este año, solo van a llegar a Estados Unidos al ser transportadas por barco en las próximas 3 semanas, esto es aproximadamente con una diferencia de 1 o 2 días, el 21 de mayo de este año. La respuesta del gobierno chino al aumento de aranceles de los Estados Unidos, esta sanción comercial impuesta por Trump, consistió en señalar que van a imponer un arancel especial que va a aumentar de 10% a 25% hacia un total de 60.000 millones de dólares de exportaciones norteamericanas hacia la República Popular. Pero además el gobierno chino puso una fecha donde esto recién va a ser ejecutado, que es el 1 de junio de 2019. Falta 1 mes y medio para que esto ocurra. 1 mes y medio. Esto lo que significa es que las negociaciones entre las dos superpotencias siguen en pie. Claro. La semana que viene va una delegación, nuevamente, una delegación norteamericana encabezada por el secretario de Comercio, Steve Mnuchin, y el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, viaja nuevamente a Beijing para entrevistarse con el viceprimer ministro chino, Liu He, que es la mano derecha de Xi Jinping en lo que se refiere a los aspectos económicos, comerciales y monetarios, y que es el representante de la República Popular frente al gobierno norteamericano. Mira, y yo me acuerdo cuando el G20, volviendo un poquito atrás, que quedaron, que hubo manifestaciones de algunos de Estados Unidos. Ellos, los chinos, no dijeron absolutamente nada y después buscaron en la reunión que mantuvieron a ver si estuvieran de acuerdo, pero con una gran discreción, ¿no? Absolutamente. Con una gran tranquilidad y paciencia que la tienen de sobra, ¿no? Pero en definitiva, y como resumen, te diría lo siguiente. Las negociaciones se siguen realizando. Lo que hay es una respuesta del gobierno norteamericano, especialmente de Donald Trump, hacia el presidente Xi Jinping, que es probable que se produzca antes de la reunión que tienen prevista
realizar en la reunión del 28 y 29 de junio del Grupo de los 20 que va a tener lugar en Osaka, Japón. En Japón. Eso es. En Osaka, Japón. Y con respecto a esto, querido Jorge, la significación que estas dos potencias tienen para el resto del mundo, yo te pregunto primero para el resto del mundo cómo, y después hablamos específicamente de acuerdo a nosotros. Vimos que lo que pasó con la soja estos días, el mismo día, creo que fue el precio más bajo. Menos de $200 la tonelada. En todo este tiempo, o del inicio. Por eso vos que conocés muy bien el tema, es importante, me parece importante le diga a los televidentes cómo estás analizando el precio de la soja ha caído a menos de $200 la tonelada. Exactamente. Solo accesoriamente debido al conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Exacto. Lo fundamental que accesoriamente da la palabra, está bien. Lo fundamental que ha ocurrido, que ha provocado esta caída fenomenal del precio de la soja, es la peste porcina, de la fiebre porcina, que ha estallado en medio de la ganadería china de porcina. Esto ha obligado a más de 100 millones de eliminar más de 100 millones de cabezas de ganado porcino de la República Popular, cosa que ya ha ocurrido. Esto significa al mismo tiempo que China es el principal productor mundial de carne de cerdo, es el principal consumidor mundial de carne de cerdo. Y el alimento con que se alimenta esa población animal... Productor y consumidor. Eso es. El alimento con que se alimenta, se provee a esa población animal, la ganadería porcina en la República Popular, es la soja, que proviene de solo 3 países, en más de un 90%, que son Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Y nosotros. Lo que ha ocurrido en definitiva es que China ha comprado sustancialmente soja menos este año respecto al año pasado. El año pasado importó más de 100 millones de toneladas de soja. Se compró mucho a Brasil, ¿no? Brasil es el principal exportador mundial, por encima de Estados Unidos. Por encima de Estados Unidos, así es. Y este año le compra solo 86 millones de toneladas de soja. Por eso el precio de la soja ha caído. Claro. Esta es la razón fundamental. Qué claro ese tema, muy didáctico, muy bien, Jorge. Y en el mundo, ¿cómo crees que repercute todo esto? Bueno, a la Argentina le afecta en gran forma. No, bueno, Argentina, me gustaría que vos te explayaras con tranquilidad, tenemos tiempo. Mira, para la Argentina la caída del precio de la soja, menos de $200 de la tonelada, significa una pérdida en los ingresos tributarios a través de las retenciones que surgen de las exportaciones de soja del país de más de 3.000 millones de dólares. ¿Así es? Esto es, la cosecha de soja de este año se reduce en 3.000 millones de dólares o un poco más es lo que yo decía, para la Argentina en el año 2019. Por este tema, claro. Exactamente. Así es, 3.000 millones. Bueno, y para el mundo, ¿dónde tienen todas partes? Son las dos potencias. Es decir, bueno, yo creo que la primera y otra la segunda, ¿no? Hay que fijar la atención en el proceso de negociación que está en marcha y que hay que tomar en cuenta siempre que para los Estados Unidos esta nueva arancel, esta nueva sanción comercial que le ha impuesto Trump al gobierno chino, solo va a ser efectiva a partir del 21 de mayo. En cuanto a la respuesta china a esta suba de aranceles de los Estados Unidos, esta sanción comercial que le ha impuesto Trump al gobierno chino, solo va a ser ejecutada esta respuesta china el 1 de junio de 2019. Claro. Mientras tanto, las negociaciones continúan. Y es probable... ¿Y cuál es cómo lo ves vos al tema? Van a encontrar una salida. Van a encontrar una salida porque hay acuerdos sobre lo sustancial. Y además la decisión política de encontrar una salida fue sellada en Buenos Aires el 1 de diciembre. Por eso te digo, fue importante cuando el G20. En el marco de la reunión del G20 por el acuerdo político entre Donald Trump
y Xi Jinping. Que se quedaron un día más por eso, porque yo decía que lo más positivo de ese G20 fue eso. Bueno, para la Argentina fue importante en todo sentido. No, claro. Pero para el mundo, para el mundo, digo, pero ciertamente fue un G20 que anduvo bien realmente. El acuerdo político entre Trump y Xi Jinping. ¿Y cómo estás viendo en general la economía del mundo fuera de esta situación, Jorge? Hay un momento de gran incertidumbre en el mundo. Hay raíces, tiene razones estructurales esta incertidumbre y también razones políticas. Tenemos 10 minutos y tranquilo. En lo que se refiere a las razones estructurales, es que el mundo está experimentando en este momento un proceso de transición al emerger en gran escala una nueva revolución industrial, sobre todo en los dos principales países del sistema, que son Estados Unidos y la República Popular China. Este periodo de transición de la emergencia de una nueva revolución industrial tiene un alto carácter disruptivo y por lo tanto creador de incertidumbre. Hay que tener en cuenta de que la nueva revolución industrial, que afecta ya al conjunto del sistema global y al conjunto del sistema industrial y de servicios del mundo entero, es un extraordinario ejercicio de destrucción creadora y por lo tanto creador de incertidumbre en primer lugar. En primer lugar. Sobre esta base estructural del periodo de transición que experimenta la economía mundial al haber emergido una nueva revolución industrial, la cuarta en la historia del capitalismo, hay que colocar la incertidumbre provocada por el conflicto entre las dos superpotencias de la época. Claro. Denominado equivocadamente conflicto comercial, cuando lo comercial prácticamente no está en discusión. Lo que está en discusión es el contenido del poder en nuestra época. La primacía, ¿quién tiene el poder? Eso es, que es el dominio de la tecnología. Y hay una lucha, avanzada. a ver, ¿no es cierto? Exactamente. A ver cuál es más tecnológico. Exactamente. Estados Unidos hasta ahora, tecnología me dice el primero, pero China está avanzando enormemente. Ha aparecido China, sobre todo en los últimos 5 años. Exactamente. Y en nuestra región, es decir, Argentina, Brasil, toda esta zona, lo de Brasil, ¿cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que para la Argentina es enormemente importante lo que sucede en Brasil con el gobierno de Bolsonaro. Bueno, eso es muy importante que en lo lo que digas. se refiere a la reforma, ante todo, a la reforma del sistema de seguridad social que está en marcha en Brasil. Está en marcha. Se tramita ante la Cámara de Diputados del Congreso de Brasilia y ya ha sido votada por 2 de los comités que intervienen en este sistema parlamentario que tiene Brasil, extremadamente complejo. La Cámara de Diputados tiene 513 diputados y hay 38 partidos políticos. 513. Y hay diputados, 38 partidos políticos. políticos. En este sistema político, el gobierno de Bolsonaro, que tiene un enorme poder político, ha triunfado con 57 millones de votos. Claro. Ha logrado imponerse en todas las regiones de Brasil, salvo los estados del nordeste. En los 3 estados principales de Brasil, São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, la candidatura de Bolsonaro en la segunda vuelta obtuvo más del 70% de los votos. Este enorme poder político ahora está puesto con un solo objetivo, que es la reforma del sistema de seguridad social. Si esto ocurre, se abre paso a otras 2 reformas fundamentales, que son la reforma impositiva y la apertura de la economía brasileña, que es la más cerrada del mundo, después de la de Sudán. En serio, ¿no? Entonces, esto es lo que transforma la economía brasileña en una economía nulamente competitiva internacionalmente. Y esto hace que la tasa de crecimiento de la economía brasileña en los últimos 5 años haya sido de menos del 1% anual. Menos del 1% en crecimiento. En crecimiento. De una inflación del 3,5% anual. Muy poca, pero no hay crecimiento. Claro. Y además el Banco Central de Brasilia estima que en el caso de no ser aprobada la reforma del sistema de seguridad social este año, termina el año 2019 con una tasa de crecimiento de la economía brasileña de menos del 1% por año. Y advierte al mismo tiempo que los primeros 6 meses del 2020 van a ser 6 meses de recesión en Brasil. De recesión. Eso es. Sin crecimiento. Sin crecimiento. Ahora, la ventaja que ellos creo que tienen,
si es la información que yo tengo, que te la dije recién, del 3,5 de inflación anual, Es de muy alguna poco. manera absorbe un poco que no Eso es. haya, que no haya un crecimiento. Eso es. Ahora yo te diría, resumiría la situación respecto a Brasil en estos términos, Pocho. No hay país más interesado en el mundo de que al gobierno de Bolsonaro le vaya bien en las reformas que se propone, por la razón fundamental de que el crecimiento de la economía brasileña se manifiesta respecto a la Argentina en estos términos. Por cada punto del producto que crece la economía de Brasil, la economía argentina crece 0,25%. Mirá vos. Por lo tanto, en la medida en que crezca la economía brasileña y la forma en que crezca, el monto de lo que crezca, va a afectar de Incide manera acá. directa a la Y Argentina. son nosotros con ellos tendríamos que tener una relación permanente. Y la tenemos. Y la tenemos. Y la tenemos. La relación con Brasil es una auténtica política de Estado que tiene la Exactamente. Argentina. Nuestros socios principales, diremos, y para ellos también. Exactamente. Esto que iba a ser Mercosur, que quedó un poco. Exactamente. Y esto en esta región. Y como ve Paraguay, todo esto que también. Es el Mercosur. Ya, por eso te digo, Uruguay, Paraguay, Es el mismo Mercosur, el mismo es el mismo espacio geopolítico. Y lo otro, Jorge querido, la parte del Pacífico ahí, lo que empezó Chile, está Colombia, Perú, todo eso. La denominada Alianza del Pacífico es ante todo un mecanismo de cooperación y de coordinación geopolítica, pero no es una zona de libre comercio. No. El comercio bilateral que existe entre Chile, Perú, Colombia, en América del Sur es prácticamente inexistente, menos del 2% anual. Menos del 2%. Eso es, la cooperación. Y si vos le agregás, mi querido Jorge, a México, y bueno, menos, antes Estados Unidos y Canadá. El total de las exportaciones mexicanas que se dirigen hacia América del Sur es menos del 4%, del total. A toda América del Sur. Sí, sí. Esto significa que en realidad este es un posicionamiento, la Alianza del Pacífico es un posicionamiento geopolítico, no un acuerdo de integración integración comercial. Ni tampoco una zona de libre comercio. De libre comercio. Y Japón ahí, ¿cómo juega el tema? Que también está. Japón juega en el Asia, como corresponde a su naturaleza, de la tercera economía del mundo. La tercera economía. Y junto con China, las dos principales economías de la región asiática. Claro, claro. Y bueno, nos quedan 3 o 4 minutos. Yo te dejo que vos redondees. Mira, yo creo que la Argentina, este año es un año fundamental. El año 19... Es un año fundamental. Además de ser un año electoral, un año fundamental. Fundamental, porque lo que está sucediendo a partir de enero de este año es que ha comenzado el proceso de recuperación de la economía del país después de la profunda crisis cambiaria que el país experimentó en abril del año pasado. Esta crisis cambiaria, producto de la valorización del valor del dólar norteamericano, provocó una caída de la economía argentina que alcanzó a 6% del producto en los meses de octubre y noviembre. Y provocó también un shock mega inflacionario de más de 60% en los 3 primeros meses posteriores al mes de abril del año pasado. Esto significa que el año 2018 concluye con una contracción económica de 2,6%. 2,6%. Sí. En este sentido es que la recuperación de la economía del país ha comenzado al cruzarse dos tendencias fundamentales. ¿Vos crees que comenzó cuándo? En enero de este año. En enero de este año. Ha comenzado la recuperación de la economía del país al cruzarse dos tendencias fundamentales. Por un lado, el mantenimiento de la estabilidad cambiaria, que es lo que sucede desde el mes de octubre del año pasado. Son 6 meses ya de estabilidad cambiaria. El dólar es el precio fundamental de la economía argentina, debido a que la Argentina es el país más dolarizado del mundo. Eso sí. Ahora, el tema de la inflación, por ejemplo. Yo te decía hoy lo de Brasil, para hacernos, no para entrar a otros lugares. Y nosotros, en los 3 primeros meses, tuvimos 17,70% de inflación. Así es. ¿Eso vos crees que va a reducirse? Yo creo El gobierno ha manifestado que va a empezar a bajar un pico
inflacionario de 4.7% en el mes de marzo, que fue resultado directo de la extrema volatilidad cambiaria que hubo en el país. Hay que distinguir entre volatilidad cambiaria y estabilidad cambiaria. En la Argentina hay estabilidad cambiaria con un precio del dólar que era 42, 43 pesos el dólar en octubre del año pasado, y ahora también, 6 meses después, es 42, 43 dólares. Pero en el medio ha habido una extrema volatilidad. La Argentina es el país que tiene la economía más volátil del mundo. Así es. Debido a que es un país que depende esencialmente de las exportaciones de un solo sector, que es el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, responsable del 66% de las exportaciones argentinas, representa menos del 17% del PBI del país. Totalmente. Esto en un país de 43 millones de habitantes, con un altísimo nivel de ahorro. Es el país que tiene la más alta tasa de ahorro individual de América Latina, por encima de Brasil, por encima de Chile, por encima de México, hace que la Argentina sea una especie de hoja al viento, que le afecta en forma directa cualquier modificación en el flujo de las corrientes de inversiones y de comercio de la economía global. En el mes de abril del año pasado se produjo una apreciación del dólar estadounidense cuyo valor aumentó más de 20% en los 6 meses previos. Bueno, y ahora prácticamente comienzan a vencer la etapa de la candidatura, de las alianzas en el mes de junio. Y después vienen las PASO y después viene la elección. Eso es. Yo creo que lo que ocurrió el día domingo en Córdoba es de extrema importancia política para el país, no solo para el peronismo. Comparto muchas de las cosas que dijo el gobernador Schiaretti. Schiaretti logró un triunfo histórico en Córdoba. La verdad. Y Córdoba no es solo la segunda provincia argentina en términos de representación electoral después de la de Buenos Aires. Es la capital política del interior argentino. Totalmente. Es la creadora de iniciativas políticas. De ahí surgió el cordobazo, de ahí surgió la reforma universitaria. Es en definitiva, de ahí surgió la revolución en contra de Perón del año 55. Totalmente. Es el centro de la vida política del interior argentino. Jorge, y se nos fue el tiempo, pero la única, vos en 2 segundos me decís, ¿crees que va a haber solución en el tema China-Estados Unidos? Yo creo que sí, que va a haber un acuerdo. Te agradezco muchísimo. Hasta luego. Muchas gracias por tu presencia hoy acá, de gran importancia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad.
te quiere ver crecer. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes... Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, un influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya. Bueno. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Me quedan 30 segundos, pero lo único que quiero manifestar y puedo manifestar en este tiempo es que Dios quiera que este enfrentamiento, este problema que tiene una enorme significación en el mundo y también para nosotros, en nuestro país, entre Estados Unidos y China, como decía el doctor Jorge Castro, se llegue a una solución que en definitiva va a significar y va a beneficiar al mundo entero y en particular a nuestro país. Así que esto es lo que espero y deseo fervientemente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.